Hola a todos, hoy veremos la diferencia entre el que cree y el que dice que cree. ¿Qué implica creer? ¿Qué debería cambiar en mí por el hecho de haber creído? ¿Qué diferencia debe haber entre quien soy ahora y quién era antes de creer? ¿O basta con decir yo creo? Por lo general, solemos decir, para el que cree todo es posible. Y nos aferramos a esa palabra y nos ponemos a pedir como unos loquillos todo lo que viene a nuestro corazón. Y nos decepcionamos al no ver resultados. O también hemos oído, todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Yo he creído, por lo tanto, debería ser salvo. Pero no nos detenemos a pensar qué quiere decir creer. ¿Es acaso una simple y llana declaración? ¿Un pensamiento? ¿Una idea? ¿Qué significa realmente creer? Si alguno realmente cree que algo va a ocurrir, se prepara para eso. Es decir, debe haber una evidencia de aquello en lo que he creído. Si yo creo que en un par de horas va a llover, cuando salga a la calle, es evidente que debo llevar un paraguas o un impermeable o algo que me proteja del agua. Y cuando me cruce con otra persona que va igual de preparada que yo, entonces me doy cuenta que hemos creído lo mismo. Es decir, aquellos que dicen creer en Dios, debe haber una evidencia visible y notoria que demuestra aquello en lo que han creído. Ahora, si veo que alguien salió con un bote inflable y remos, diría que exageró un poco. Igual creyó, pero no de la forma correcta. Muchos en la antigüedad, creyendo en Dios, le adoraron de la forma equivocada, porque no entendieron bien el mensaje. Y en el afán de adorarle, exageraron en asuntos que Dios aborrecía. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28, dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. El pueblo de Israel, creyendo que lo estaban haciendo bien, lo estaban haciendo pésimo. Todo lo que hicieron, lo hicieron para Dios, pero no leyeron las escrituras para averiguar si era lo que Dios demandaba de un creyente. El término creer, tanto en hebreo como en griego, tienen una connotación similar, que sería confiar, estar firme. En Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, para todo aquel que está confiado, para todo aquel que está firme. Cristo, en muchas ocasiones, preguntaba a los que le escuchaban si acaso creían, si acaso confiaban, y en muchas otras se admiraba de ellos por la cantidad de fe que demostraban, o en contraste se sorprendía por la poca fe que hallaban. Por ejemplo, en la mujer no judía que habla Marco, o la mujer cananea que reconoce Mateo. En Mateo 15, 25 al 28 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer, siendo no judía, se llevó uno de los más grandes elogios que pudo entregar Cristo. Grande es tu fe, le dijo. Como también se llevó una decepción de parte de uno de sus propios seguidores, de sus más cercanos, como ocurre en Mateo, capítulo 14, del 28 al 32. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, ¿qué debe haber en nosotros para poder declarar con toda autoridad que he creído? Porque si fuera por creer, recordemos Santiago capítulo 2, versículo 19.
Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La epístola de Santiago declara que el espíritu de la fe son las obras. Santiago 2:26. Y como tal, la fe no puede sobrevivir sin obras. Si a la fe le sacamos las obras, la fe muere. Entonces, si tú me dices, yo creo en Dios, yo te respondo lo que dice Santiago. Perfecto, bien haces. Pero recuerda, los demonios también creen. Y no solo eso, también tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entendamos que debe haber una diferencia entre mi creer y el creer de un demonio. Entonces no basta con decir yo creo. Debe haber una diferencia entre decir que hemos creído y que se note que hemos creído. ¿Quién va a anunciar de nuestra fe? ¿Quién va a hablar de lo bien o mal que lo estamos haciendo? Nuestras obras van a hablar. Por nuestras obras podemos predicar a los inconversos, a los que no creen. Bien lo explica Pedro a las esposas casadas con inconversos, pero bien es aplicable en todo ámbito. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. No les dice que ellas pueden ganar el alma de sus maridos predicándoles, sino más bien por medio de la conducta de sus esposas. Las escrituras dicen que las obras sin Cristo son malas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por lo tanto, las obras que deben manifestarse en nosotros son las que pertenecen al Espíritu, obras que fructifican practicando la verdad, y no hay forma que sean naturales en el hombre, si no está Cristo en él. Porque el hombre natural solo piensa en la carne, en lo terrenal, en lo sensual, en lo humano. Mas el hombre que nace del Espíritu puede entender las cosas del Espíritu. Y las obras que deben manifestarse en nosotros están estrechamente relacionados con los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y nuestras obras van a hablar, darán testimonio en lo que hemos creído. Juan 5:36 dice más, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre que me ha enviado, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Según la tradición judía, hablar bien de sí mismo no tenía valor alguno. Y hoy mismo, si alguno dice lo bueno que es, ya te miran con desconfianza. Incluso no es muy prudente autodeclararse humilde. La humildad debe declararla otro sobre mí. Entonces, ¿quién dio testimonio de Cristo? Primero, el Padre, luego sus obras. Jesús, al explicar la parábola del sembrador, nos revela lo siguiente. Hay árboles sin fruto, hay árboles con frutos buenos y hay árboles con frutos malos. Lucas 13, del 6 al 9, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hace 3 años que vengo buscando fruto, y no hay. Árboles sin frutos, cortados y al fuego. Debemos entender que el Señor ya miró a su viña y no hubo fruto. Ese hecho ya ocurrió, y el viñador es Cristo, que vino a abonar esta tierra. Preocúpate que pasado este año, y cuando venga nuevamente el Señor a su viña, nos encuentre con frutos. Y frutos buenos. Por el tipo de frutos se puede saber qué tipo de árbol es. Somos nosotros. Y los frutos son nuestras obras. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros
vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Se dan cuenta? Que puedo y debo reconocer a las personas que dicen haber creído. Ojo que el espino da fruto, pero es un fruto muy poco valorado. Es comestible, pero no es apreciado por su poco sabor, por su tamaño. Igual que el abrojo también da fruto, pero no es comestible. Si da ese tipo de frutos, ¿qué pasa? Cortado y echado al fuego, porque si da malos frutos, el árbol está malo, desde la semilla que está malo. El mismo texto se repite en Lucas 6:45, pero termina diciendo, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿cómo saber que una oveja no es una oveja y es más bien un lobo? Hay que saber cómo luce una oveja. Hay que conocer el balido de una oveja. ¿O con qué puedo ser yo comparado para saber si soy un buen árbol o un mal árbol? Hay que saber cómo luce un buen árbol. ¿Y con qué árbol te podrás comparar? ¿Con un pastor? ¿Con un sacerdote? Piensa en el mejor hombre de la historia. No se puede comparar al mejor árbol con el cual podemos ser comparados. Recuerda que la bondad y la maldad provienen del mismo árbol, el árbol del conocimiento. Se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Debemos mirar al otro árbol, al árbol de la vida, que es Cristo. Él es quien debe morar en nosotros para que fluyan las obras de Cristo. Teniendo a Cristo, ¿quién podrá engañarte? Colosenses 2, versículo 2 al 4, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y de aquí nos saltamos al versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay muchas y nuevas tendencias que buscan satisfacer la espiritualidad que mi alma necesita. Y sin el conocimiento férreo que me entrega la Escritura, seré llevado de una secta a otra como hoja que lleva el viento. En Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es el tercer dato que nos entrega acerca de su testimonio. Primero, el Padre dio testimonio de Cristo, luego sus obras y ahora las Escrituras. Y acá se encuentra la diferencia si tú has creído. Lo que debería abundar en ti es Cristo. Y no podrías evitar dar un fruto diferente porque la consecuencia y lo natural de un buen árbol es dar buenos frutos. Entonces ahora que hemos verdaderamente creído y han comenzado a salir los primeros brotecitos a nuestras ramitas y estamos en la presencia de Dios, nuestras peticiones estarán de acuerdo con los caminos de Cristo, con sus pensamientos y en su voluntad y no en la nuestra. Entonces ahora, y recién ahora, se cumple en nuestra vida el pasaje bíblico de Juan 14:13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si piensas que te falta amor, echa mano a lo que hay en ti. Si Cristo está en ti, entonces abunda el amor en tu corazón. Si tu hermano aún no cree lo suficiente, saca palabras de ti, palabras de vida eterna, y ora por él, para que no endurezca más su corazón. Si alguno peca contra mí, el que está en mí sobreabunda en perdón. Entonces, nosotros, con los pensamientos de Cristo y anhelando su voluntad, mi oración será muy diferente, porque ahora mi oración engrandece la gloria de Dios. ¿En qué engrandece la gloria de Dios mi trabajo? ¿O qué engrandece la gloria de Dios mi salud, mi dinero? Entonces mi oración tiene que cambiar también para sintonizarnos al reino de Dios. De lo demás se ocupará Él, de nuestro mantenimiento diario, de nuestras necesidades o de lo que requiramos para continuar en el camino. Recordemos Oseas 6:6.
porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Si decimos a Dios, hágase tu voluntad, y no tengo misericordia, o no me dedico a leer las Escrituras con el fin de conocerlo más, no hemos creído. Miqueas 6 dice algo similar. ¿Con qué me he de presentar ante Jehová y adorar al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, si en mis oraciones digo, hágase tu voluntad, y soy injusto, sin amor, altanero, no hemos creído. Y las obras que abundan en mí son las obras de la carne. Identifiquemos lo que a Dios le está desagradando de mí y cambiemos de mentalidad. Volvamos al camino. Las personas que no nos conocen deberían ver a Cristo en nosotros. Que al abrir nuestra boca abunde lo que hay en nuestro corazón. Por eso, arrepentíos y convertíos, como dice Hechos 3:19, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentirse viene del griego metanoia. Meta, cambio; noia, entendimiento, mente. Tengan un cambio de disposición mental. Y convertíos viene del griego epístrefe, retornar, volver. Entonces, lo que está diciendo el autor de Hechos, con la expresión arrepentíos y convertíos, está diciendo cambien su mentalidad y vuelvan. El mismo comportamiento que tuvo el hijo pródigo. Meditó, cambió su mentalidad, se levantó y volvió a la casa de su padre, y su padre le dio de comer. Entonces, en resumen, hemos hablado de varios temas que están unidos entre sí. Y así es la escritura, se complementan todos los libros buscando un único tema. ¿Necesitamos a Cristo? Claro que sí. ¿Para qué? Para salvar nuestra alma. ¿Cómo lo hago? Creyendo. ¿Basta creer? No, recordemos que los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué debo hacer para marcar la diferencia? Que abunde Cristo en mí. ¿Cómo saber si Cristo abunda en mí? Por los frutos. ¿Cualquier tipo de fruto? No, solo buenos frutos. ¿Cómo puedo dar buenos frutos? Conociendo a Dios por medio de la Escritura. Ese acto hará renacer en mí frutos dignos de salvación, conocimiento de Dios y amor. Espero que nos podamos encontrar en el próximo video. Que Dios los bendiga.